Una neblina densa cubre las calles de Londres, y en las salas de poder se ocultan secretos que podrían quebrar el honor de toda una nación. Entre pasillos silenciosos y melodías de violín, se alza la eterna lucha entre la verdad y la traición. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo y afina tus sentidos, porque el misterio ya ha comenzado a desplegar sus sombras. Era una tarde gris y húmeda en Londres, de esas en que la llovizna se confunde con la niebla y cubre con un velo tenue las calles, los faroles y los carruajes que rodaban con pesadez sobre el empedrado mojado. En el interior de Baker Street reinaba una quietud que invitaba al recogimiento. Holmes se hallaba recostado en su butaca favorita, absorto en una monografía sobre cenizas de tabaco, mientras yo, en el sillón contiguo, hojeaba distraídamente un volumen médico que poco interés me suscitaba en comparación con el carácter enigmático de mi compañero. El fuego chisporroteaba débilmente en la chimenea, ofreciendo un tibio refugio contra el desasosiego del clima londinense. Me encontraba reflexionando acerca de la extraordinaria regularidad con que el destino parecía acercar a Holmes casos de creciente complejidad, cuando por un instante pensé que aquel día sería distinto, un día de reposo, un paréntesis en nuestra agitada existencia. En ese instante, Holmes, sin apartar la vista de su lectura, pronunció una frase que me sobresaltó. «Watson, no se engañe usted. La calma de Londres nunca es más que un preludio». No tuve tiempo de preguntarle a qué se refería, pues ya se escuchaban pasos en la escalera, y un golpeteo firme en la puerta nos anunció que la serenidad de Baker Street estaba a punto de quebrarse. La puerta se abrió de manera brusca, y apareció en el umbral la figura del inspector Lestrade, más pálido de lo habitual y con un gesto de ansiedad que no era propio de su carácter. Llevaba consigo un maletín de cuero gastado que parecía aferrado con inusitada fuerza, como si guardase un secreto demasiado pesado para su espíritu. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con una voz en la que se mezclaban la urgencia y la desconfianza. «Necesito de su discreción inmediata». Holmes levantó apenas la vista, sin sorpresa alguna, y con una leve inclinación de cabeza señaló la silla junto a la chimenea. Yo, en cambio, no pude disimular mi curiosidad. La expresión del inspector, acostumbrado a lidiar con los más toscos criminales, reflejaba en ese momento un desasosiego que rara vez había observado en su rostro. Colocó el maletín sobre la mesa, pero sus dedos temblorosos tardaron unos instantes en soltarlo, como si su contenido fuera capaz de abrasarle las manos. Tras un silencio incómodo, Lestrade exhaló profundamente, como quien libera un lastre que amenaza con ahogarlo. «He venido a ustedes, Holmes, porque un expediente de gran delicadeza ha desaparecido de mi propio despacho en Scotland Yard». Sus palabras resonaron en la habitación con un eco de gravedad. Aclaró que su oficina había permanecido cerrada con llave durante toda la jornada y que no hallaba explicación alguna a la desaparición. El documento, según explicó, no podía en modo alguno hacerse público. Su contenido ponía en riesgo la estabilidad de ciertas figuras de la nación, y su pérdida, de ser conocida, supondría no solo su ruina personal, sino también un escándalo de proporciones inimaginables. Yo percibí en aquel momento el enorme peso que se cernía sobre el inspector. Su orgullo profesional, tantas veces puesto en entredicho por Holmes, parecía ahora eclipsado por un temor mucho más profundo, el de haber fallado al deber y, con ello, abrir la puerta a un desastre político. Holmes permanecía sereno, y yo advertí que ni una sola de las palabras de Lestrade pasaba inadvertida a sus agudas facultades de observación. El inspector prosiguió, bajando aún más la voz, como si temiera que incluso las paredes pudieran traicionarlo. «Ese expediente», dijo, «contenía pruebas que, de salir a la luz, comprometerían a un miembro influyente del Parlamento. Se trataba de comunicaciones privadas,
testigos y documentos que prueban un soborno en una concesión ferroviaria. Holmes arqueó una ceja, mientras yo me estremecía ante la magnitud del caso. No era un crimen vulgar el que teníamos ante nosotros, sino uno que tocaba directamente los cimientos de las instituciones. El secreto que traía Lestrade no era solamente un problema policial, sino una amenaza para la reputación del país entero. Por primera vez, comprendí la desesperación del inspector. Su carrera estaba en juego, pero también la estabilidad de un sistema político que no toleraría semejante escándalo. Durante todo este relato, Holmes se había mantenido en un silencio que podía confundirse con indiferencia, pero que yo conocía bien. Era la calma reflexiva que precedía a sus deducciones más brillantes. Mientras Lestrade se desahogaba, Holmes observaba con detalle el leve temblor en sus manos, la sequedad de su voz y la manera en que evitaba fijar la mirada en nosotros. Al cabo de unos minutos, Holmes se inclinó hacia adelante y cruzó los dedos sobre sus rodillas. Sus ojos brillaban con una intensidad que revelaba ya una hipótesis en gestación. Yo mismo, conocedor de su método, sabía que cada palabra, cada pausa y cada inflexión del inspector habían quedado registradas en la memoria de mi amigo como piezas de un rompecabezas en vías de resolverse. Finalmente, Holmes tomó la pipa que reposaba en la repisa y la encendió con parsimonia. «Lestrade», dijo con voz tranquila, «lo que ha perdido no es únicamente un expediente, sino la confianza que su institución deposita en usted. Y eso, créame, es mucho más difícil de recuperar». El inspector bajó la cabeza, incapaz de replicar. El ambiente se tornó aún más denso. El fuego crepitaba con un sonido que parecía subrayar cada palabra no dicha. Holmes aspiró el humo de su pipa, dejó escapar una nube azulada y, tras unos segundos de silencio, pronunció la pregunta que habría de marcar el rumbo de todo el caso. «Dígame, Lestrade, ¿se trata realmente de un robo? ¿O acaso de un encubrimiento urdido desde dentro de Scotland Yard?» El inspector levantó los ojos con sobresalto, y yo advertí que aquella posibilidad no había cruzado hasta entonces su mente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pues comprendí que nos adentrábamos en un terreno donde la traición podía hallarse no en la calle, sino en el corazón mismo de la institución policial. El silencio posterior fue tan pesado como el cielo nublado que cubría Londres aquella tarde, y supe, con la certeza que da la intuición, que aquel enigma sería uno de los más oscuros y comprometidos que jamás habíamos enfrentado. El carruaje avanzaba lentamente bajo la niebla persistente que se cernía sobre Londres como un manto de ceniza. Las ruedas salpicaban el lodo de las calles y el sonido metálico de los cascos de los caballos parecía perderse en aquel silencio húmedo y opresivo. A mi lado, Holmes permanecía en una quietud que solo podía confundirse con apatía para quien no conociera la actividad febril de su mente. Sus ojos, semicerrados, miraban sin mirar, y yo estaba convencido de que su mente reconstruía ya la serie de hechos narrados por Lestrade en Baker Street. El inspector, sentado frente a nosotros, mantenía las manos entrelazadas con fuerza, como quien intenta retener el control de una situación que se le escapa. Ninguno de los tres habló durante buena parte del trayecto, hasta que Holmes, sin abrir los ojos, murmuró con voz baja: «Si este expediente ha desaparecido, caballeros, lo ha hecho con una precisión que exige tanto acceso como conocimiento». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El carruaje giró por Victoria Embankment y, entre jirones de niebla, emergió finalmente la mole severa de Scotland Yard. Al penetrar en el edificio, una atmósfera sombría nos envolvió de inmediato. Los pasillos estaban saturados de olor a papel húmedo, a tinta derramada y a humo de tabaco consumido en exceso por los agentes en sus escritorios. El murmullo de voces apagadas y el tecleo intermitente de plumas sobre el papel componían un coro apagado,
como si toda la maquinaria de la justicia inglesa funcionara bajo la losa de un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Watson, me digo a mí mismo en aquel recuerdo, jamás habías sentido con tanta claridad que cada sombra podía ocultar la vergüenza de un error fatal. Lestrade avanzaba a paso rápido, evitando las miradas inquisitivas de sus subordinados, y no pude evitar advertir en sus ojos un brillo de orgullo herido. Holmes, en contraste, se detenía un instante aquí y allá, observando puertas, manillas, huellas apenas visibles en el suelo de piedra. Sus pasos no eran apresurados, sino medidos, como los de un médico que palpa con paciencia el pulso de un enfermo. Finalmente alcanzamos el despacho del inspector. La puerta permanecía intacta, su cerradura brillante sin señal de forzamiento. Lestrade introdujo la llave y abrió con gesto brusco. El interior ofrecía una escena de normalidad que, por ello mismo, resultaba inquietante. Los muebles ordenados, los legajos apilados, la ventana firmemente cerrada, la alfombra sin alteraciones aparentes. «Ya ve usted, Holmes», dijo Lestrade con un deje de desesperación. «Nada indica intrusión, y, sin embargo, el expediente no está». Me incliné a observar los estantes, las carpetas cuidadosamente alineadas, y no pude sino coincidir con él. La habitación parecía intocada, como si ningún extraño la hubiera cruzado, pero conocía demasiado bien a mi amigo para pensar que tal apariencia lo detendría. Holmes caminó lentamente alrededor de la estancia, sus dedos rozando el respaldo de la silla, el borde del escritorio, la superficie de la ventana. De pronto se agachó, con esa brusquedad suya que siempre precedía a un hallazgo. «¡Ajá!», exclamó Holmes, inclinándose sobre la alfombra. Me aproximé para descubrir lo que él señalaba con su dedo. A simple vista, nada. Pero al fijar la atención, percibí un fragmento diminuto, casi microscópico, de barro oscuro incrustado en la trama de la tela. Era imposible que un observador corriente lo hubiera notado, y comprendí que solo la vista entrenada de mi amigo podía reconocerlo. «Un detalle mínimo, Watson», dijo, levantando la partícula con la punta de su cuchillo de bolsillo, «pero suficiente para indicar que alguien con las suelas húmedas pisó esta alfombra recientemente. No, no fue usted, Lestrade, ni tampoco sus hombres. Esto proviene de un terreno arcilloso y húmedo, probablemente junto al río». Lestrade frunció el ceño. Yo me limité a asentir, sabiendo que aquel grano de barro sería la primera hebra de un tejido mucho más complejo. La tranquilidad aparente de la oficina empezaba a resquebrajarse. Holmes se dirigió entonces hacia la ventana, pasó los dedos por la madera del marco y su expresión se tornó más atenta. «Observe, Watson», me indicó. «Una leve raspadura aquí, casi invisible salvo a contraluz. Al examinarla, vi un arañazo tenue, como el que deja un objeto metálico o una prenda al rozar la superficie. No era señal de forzamiento violento, sino de un contacto calculado, como si alguien hubiera maniobrado con destreza para abrir o cerrar sin dejar huella evidente. El acceso al despacho, lejos de imposible, ha sido ingeniosamente disimulado», añadió Holmes. «El intruso sabía muy bien cómo moverse en este entorno y se tomó la molestia de no dejar más huellas de las necesarias». Lestrade parecía debatirse entre el alivio de tener una pista y la humillación de que aquella pista no hubiera sido descubierta por él mismo. Holmes dio un par de pasos hacia el centro del despacho y permaneció unos instantes en silencio, como quien escucha una música que los demás no pueden oír. Luego habló con firmeza. «Este no es el trabajo de un ladrón vulgar. La cerradura intacta, la ventana apenas marcada, el barro procedente de un lugar específico. Todo apunta a alguien versado en los procedimientos de Scotland Yard y conocedor del edificio. Yo, que hasta entonces había pensado en un ratero audaz o un espía extranjero, comprendí de golpe la magnitud de la deducción. La amenaza no se encontraba fuera, sino dentro de los muros de la misma institución
encargada de velar por la ley. Lestrade palideció. —¿Insinúa, Holmes, que alguno de mis hombres...? Holmes no respondió de inmediato. Solo aspiró el humo de su pipa y, al exhalarlo, dijo con calma: —No insinúo nada, inspector. Constato únicamente lo que las pruebas revelan, y esas pruebas nos conducen a una conclusión inquietante. El culpable goza de proximidad y de confianza. El silencio que siguió fue más pesado que la niebla del exterior, y yo supe que apenas nos hallábamos en los umbrales de un misterio que se tornaba cada vez más peligroso. Whitehall nos recibió con su solemne mole de piedra, bajo un cielo tan opaco como las conciencias que allí se escondían. El aire estaba impregnado de una gravedad casi palpable. Los porteros nos miraban con desconfianza, los funcionarios caminaban apresurados, y un murmullo denso recorría los pasillos, semejante al rumor de un río subterráneo que presagiaba una inundación inevitable. Me impresionó la sensación de fragilidad que podía ocultarse tras tanta arquitectura de poder. Holmes, en cambio, parecía en su elemento. Su mirada rápida abarcaba cada detalle, desde las manchas de humedad en las paredes hasta los rostros crispados de quienes evitaban cruzarse con nosotros. «Observe, Watson», dijo en voz baja. «La política genera una sombra más espesa que la niebla de Londres, y en esa sombra florecen intrigas de todo calibre». Lestrade, que nos guiaba con paso rápido, parecía incómodo de ver a su institución compartiendo secretos con el genio al que tantas veces había menospreciado. Yo percibía en él un orgullo herido, pero también la conciencia de que solo Holmes podía desentrañar el laberinto que se abría ante nosotros. En aquel corredor interminable, supe que estábamos entrando en un terreno más peligroso que cualquier callejuela del East End. Pronto se nos reveló la naturaleza del expediente perdido. Contenía pruebas documentales de un soborno vinculado a la construcción de un ferrocarril en una colonia lejana. Testimonios, cartas y cifras que comprometían a uno de los hombres con mayor influencia en la Cámara de los Comunes. «Comprenderá, Holmes», explicó Lestrade con tono grave, «que si este material viera la luz, las consecuencias para el gobierno serían devastadoras». Holmes asintió sin sorpresa. «El dinero, Watson», comentó, «es la raíz de la mayor parte de los males modernos. El crimen de las calles es tosco, el de los despachos infinitamente más refinado». Mientras escuchaba, no pude evitar un estremecimiento. El caso ya no era solo un misterio policial, sino un peligro para la estabilidad del país. En mi mente de médico, acostumbrado a tratar cuerpos enfermos, imaginé a Inglaterra como un organismo colosal que podía desfallecer por la infección de la corrupción en su médula política. Holmes, entretanto, permanecía sereno. Yo veía cómo su mente trabajaba, ajustando las piezas invisibles de un rompecabezas que aún no teníamos completo. Nuestro primer encuentro fue con un joven secretario ministerial, de modales impecables pero mirada huidiza. Hablaba con rapidez, como si quisiera deshacerse de nosotros con frases correctas y vacías. Su cabello estaba peinado con excesivo cuidado y su sonrisa demasiado bien ensayada. «Ambición desmedida», murmuró Holmes al oído. Apenas nos separamos de él. El brillo en sus ojos no es de inocencia, sino de cálculo. Yo observé cómo el secretario se aferraba a unos documentos sin importancia, como si aquello fuese un escudo contra nuestras preguntas. Lestrade lo interrogó con severidad, pero el muchacho respondía con vaguedades, evitando comprometerse. Su nerviosismo podía deberse al temor de ser injustamente sospechado. Sin embargo, percibí en él una impaciencia por ascender, una energía peligrosa en un entorno plagado de secretos. Era el tipo de hombre que podría arriesgarse a todo por ganar un favor poderoso. Holmes no lo acusó abiertamente, pero su silencio posterior era más elocuente que cualquier palabra. Yo comprendí que aquel joven quedaba registrado en su memoria como un jugador en una partida mayor. El segundo individuo con quien hablamos
Era un funcionario veterano, de semblante endurecido por años de servicio sin recompensa. Su despacho olía a papeles viejos y resignación. Nos recibió con una cortesía seca, pero pronto dejó entrever la amargura que lo corroía. «A mi edad», dijo con un suspiro, «uno aprende que el mérito pocas veces es reconocido en estos pasillos». Holmes lo escuchaba con aparente indiferencia, aunque yo sabía que cada palabra era pesada en la balanza de su criterio. El hombre hablaba con desdén de sus superiores, insinuando favoritismos y negligencias, como si todo el sistema fuese un teatro en ruinas. En su rencor, vi motivos para desear la caída de quienes ostentaban el poder. ¿Podría haber tomado el expediente para vengarse de años de humillaciones? Holmes permanecía atento, examinando con detalle la disposición del mobiliario, los objetos personales y hasta las manchas de tinta en el escritorio. «La frustración», dijo luego Holmes, «es combustible poderoso, Watson. Puede encender tanto la rebeldía como la traición». Yo me pregunté si aquel hombre, oculto bajo una máscara de dignidad quebrada, no sería capaz de cualquier cosa con tal de ver arder las estructuras que lo habían desdeñado. El tercer sospechoso se reveló como un agente encubierto, subordinado de Lestrade. Era un hombre de aspecto común, demasiado común, diría yo. Rostro anodino, modales que no llamaban la atención y un aire de eficiencia que parecía estudiado. Lestrade lo presentó con orgullo contenido, como prueba de que Scotland Yard también sabía infiltrar a sus hombres en ambientes difíciles. Sin embargo, Holmes lo observó con un destello de sospecha en los ojos. «Nadie conoce mejor los procedimientos de la policía que aquel que vive en la sombra de ellos», me susurró. El agente declaró que no tenía acceso directo al despacho del inspector, pero admitió que había estado en el edificio en días recientes. Sus respuestas eran rápidas, precisas, demasiado medidas para mi gusto. Era como si hubiera ensayado cada frase antes de pronunciarla. Yo advertí un detalle. Al mencionar el expediente, el hombre desvió la vista por un instante, gesto fugaz que Holmes no dejó escapar. No dijo nada en ese momento, pero vi cómo se crispaban levemente los dedos en el borde de su bastón. Presentí que, detrás de aquella fachada de obediencia, podía ocultarse un propósito más oscuro. Terminadas las entrevistas, nos reunimos en una sala apartada. El silencio era denso, y yo me preguntaba si teníamos alguna pista sólida o solo sospechas dispersas. Holmes, sentado con los ojos entrecerrados, parecía haber tejido ya una red invisible en la que cada palabra y cada gesto de los entrevistados ocupaban un lugar preciso. «Watson», dijo al fin, «uno de estos hombres ha mentido, y lo ha hecho con la torpeza de quien desconoce que hasta el silencio habla». Me incliné hacia él, ansioso de escuchar sus deducciones. «¿A cuál de ellos se refiere, Holmes?» Él no respondió de inmediato. El joven secretario brilla demasiado para ser inocente, pero sus contradicciones nacen de la vanidad, no del crimen. El funcionario veterano exuda rencor, sí, pero carece del acceso preciso que el robo exigía. Y el agente... el agente encubierto. Su oficio le obliga a la mentira constante, y en su rostro vi la huella de una verdad mal disimulada. Lestrade, que había permanecido expectante, apretó los labios con disgusto. «Es uno de mis hombres», protestó. Holmes lo miró con una serenidad casi cruel. «La verdad, inspector, no distingue entre amigos y enemigos. Lo que debemos averiguar es hasta qué punto esa mentira nos acerca al expediente perdido». Yo sentí un nudo en el estómago. La idea de que un hombre de la propia fuerza policial pudiera estar involucrado añadía un matiz de traición que hacía el caso más sombrío. Holmes, sin embargo, parecía más animado que nunca, como si la complejidad del enigma alimentara su intelecto. Al abandonar Whitehall, supe con certeza que estábamos inmersos en una conspiración de alcances que apenas empezábamos a vislumbrar. La noche había,
extendido su manto sobre Londres, cuando Holmes me invitó a acompañarle de nuevo a Scotland Yard. Caminábamos en silencio bajo una neblina espesa que difuminaba los faroles y hacía crujir los adoquines húmedos bajo nuestros pasos. En aquella hora tardía, la ciudad parecía contener la respiración, como si compartiera con nosotros la expectación de un secreto por desvelarse. Holmes avanzaba con paso ligero pero firme, su silueta alta y delgada recortándose en la penumbra, mientras yo le seguía con el corazón agitado, presa de esa mezcla de temor y fascinación que solía acompañar nuestras investigaciones nocturnas. Al llegar al edificio policial, su aspecto severo y vigilante parecía multiplicar el peso del misterio que se cernía sobre él. Holmes extrajo una linterna pequeña de su bolsillo y me indicó que guardara silencio absoluto. Aquella incursión, comprendí, no había sido autorizada por Lestrade. Se trataba de una exploración clandestina, conducida únicamente por la determinación inflexible de mi amigo. «Watson», susurró, «las respuestas que buscamos no se hallan en los despachos, sino en las huellas que la noche conserva». Con esa enigmática afirmación, me condujo hacia el despacho cerrado, donde la penumbra aguardaba como cómplice. Una vez dentro, Holmes se dirigió de inmediato hacia la ventana. La abrió con un movimiento hábil, apenas perceptible, y se inclinó para observar la fachada exterior. Con una agilidad que me sorprendió, se apoyó sobre el alféizar y estudió la disposición del muro y de la canaleta que descendía desde el tejado contiguo. «Observe, Watson», me indicó. Un hombre ligero, provisto de cierto equilibrio y audacia, habría podido deslizarse desde el tejado vecino hasta esta ventana. El ángulo es incómodo, pero no imposible. Me asomé con cautela, sintiendo un escalofrío al imaginar la osadía del intruso. La altura era considerable, y un paso en falso hubiera significado una caída fatal. Sin embargo, Holmes analizaba la trayectoria con la fría lógica de un matemático, calculando distancias y apoyos con los ojos entrecerrados. «No se trató de un acceso fortuito», añadió. «El intruso sabía exactamente qué ruta tomar y contaba con la destreza necesaria para llevarla a cabo sin ser visto». Su voz no expresaba admiración, sino un respeto gélido hacia la precisión del método empleado. Yo comprendí que nos hallábamos frente a un adversario dotado no solo de inteligencia, sino de una audacia poco común. Holmes pasó los dedos con suavidad sobre el marco de la ventana hasta que sus ojos brillaron con la satisfacción de un descubrimiento. Señaló una delgada fibra oscura adherida a la madera. «Un hilo de lana», explicó, «probablemente de un abrigo de buena confección. Nada que ver con las ropas vastas de un ratero común». Examinó después con la linterna la parte inferior del alféizar. Allí se distinguían marcas leves, como el roce repetido de una suela o de una mano enguantada. Era evidente que alguien había apoyado su peso en ese punto para forzar la entrada. Yo contemplaba cada detalle con asombro, consciente de que, de haber estado solo, no habría advertido nada más que polvo y barniz envejecido. Pero Holmes convertía cada rasguño, cada partícula, en una palabra de un lenguaje secreto que solo él parecía comprender. Nuestro visitante, prosiguió, no temía manchar su abrigo ni arañar su calzado. Actuó con rapidez, pero también con un cuidado que revela práctica en estas maniobras. Me estremecí ante la idea de un enemigo que combinaba elegancia exterior con la frialdad de un criminal experimentado. Holmes encendió una cerilla y la acercó al alféizar, aspirando el aire con suma atención. Su semblante se iluminó con un destello de triunfo. «Tabaco», murmuró. «Y no cualquier tabaco, Watson, sino una mezcla oriental, rica en especias, muy popular entre los círculos más exclusivos de la ciudad». Me incliné y percibí, en efecto, un aroma penetrante, distinto del tabaco común de los policías o de los marineros del puerto. Holmes recogió unas motas casi invisibles,
que guardó en un pequeño sobre de papel. ¿Qué conclusión extrae, Holmes?, pregunté con expectación. Él sonrió levemente. Que el intruso no es un ladrón vulgar en busca de dinero fácil. Se trata de un hombre de gustos refinados, alguien que frecuenta ambientes distinguidos. Un criminal que fuma tabaco caro es como un soldado que marcha al combate con uniforme de gala. Deja tras de sí una huella inconfundible. Comprendí entonces que las pistas apuntaban hacia un enemigo mucho más sofisticado de lo que habíamos imaginado. El misterio se volvía más enrevesado, y mi espíritu se debatía entre el temor y la fascinación. Holmes permaneció unos instantes en silencio, como absorto en un razonamiento invisible. Luego se irguió y me miró con gravedad. Watson, el individuo que ha cometido este robo, no pertenece a la delincuencia común de Londres. Su proceder revela disciplina, discreción y una preparación que lo sitúa muy por encima de los malhechores habituales. ¿Quiere decir que estamos ante alguien de las altas esferas?, pregunté con inquietud. Exacto. Este crimen lleva la marca de un hombre habituado a moverse en círculos distinguidos. Quizá un funcionario, un político, o alguien cercano a ellos. Su afirmación me dejó turbado. Hasta entonces había querido creer que el caso se reducía a un ratero con suerte, pero comprender que nos enfrentábamos a un miembro del propio entramado social me heló la sangre. La corrupción, Watson, añadió Holmes con tono reflexivo, es un veneno que no siempre se oculta en las cloacas. A veces se infiltra en los salones más elegantes, disfrazada de respetabilidad. Yo asentí en silencio, consciente de que el terreno sobre el que avanzábamos era más peligroso de lo que había imaginado. De pronto, unos pasos resonaron en el pasillo y la puerta del despacho se abrió con brusquedad. Allí apareció el inspector Lestrade, con el rostro desencajado al encontrarnos en plena investigación clandestina. «Holmes», exclamó, «¿qué significa esto?» Mi amigo no se inmutó. Retiró la linterna con calma y respondió. «Significa, inspector, que mientras usted se debatía entre la vergüenza y el temor, alguien con pleno conocimiento de este edificio ha entrado y salido a su antojo». Lestrade enrojeció, atrapado entre la ira y la humillación. «Le advertí que este caso podría arruinarme», dijo en un murmullo. «Y ahora usted se adelanta, como si mi palabra no valiera nada». Holmes se inclinó hacia él, con esa mezcla de ironía y severidad que tanto desconcertaba a sus interlocutores. «Su palabra no es la que está en juego, Lestrade, es la verdad, y si quiere recuperarla, deberá soportar que alguien la persiga con más ahínco del que usted ha mostrado». El inspector apretó los labios, incapaz de replicar. Yo comprendí que aquella tensión no era sino el preludio de un desenlace aún más oscuro. No bien habíamos abandonado la penumbra del despacho, Lestrade, con semblante desencajado, nos pidió detenernos en el pasillo. Sus ojos, enrojecidos por la tensión, buscaban a Holmes como quien implora un favor imposible. «Se lo ruego, señor Holmes», dijo con voz ronca. «Abandone este caso. Si la noticia del robo llegase a filtrarse, mi carrera se vería arruinada sin remedio». Yo percibí en él no solo temor profesional, sino una angustia íntima, casi humana. Holmes, en cambio, no mostró ni compasión ni dureza, sino un equilibrio distante que lo caracterizaba en tales circunstancias. «Inspector», respondió serenamente, «lo que está en juego es más que su nombre. Es la verdad, y ella no se doblega ante reputaciones». Lestrade apretó los labios con impotencia, como un hombre que se sabe atrapado en la red de los acontecimientos. Yo mismo experimenté una punzada de compasión hacia él, aunque comprendía que nada podría apartar a Holmes de la senda que había comenzado a recorrer. El silencio que siguió fue breve, pero bastó para marcar un punto de no retorno. Sabíamos que la investigación proseguiría, aunque dejara heridas en más de un corazón. Holmes, sin perder tiempo, extrajo de su bolsillo el pequeño fragmento de barro
hallado en la alfombra del despacho. Lo sostuvo bajo la luz mortecina de una lámpara de gas y lo observó con una atención casi quirúrgica. Este lodo, Watson, no procede de los parques ni de las calles pavimentadas de la ciudad, explicó. Es un barro arcilloso, húmedo, propio de la ribera del Támesis. Yo me incliné para examinarlo, aunque sin esperanza de distinguir más que una mancha informe. Holmes, en cambio, parecía leer en aquel fragmento un texto secreto. ¿Y qué significa eso?, pregunté. Que el intruso estuvo en los muelles recientemente, y si el expediente, desaparecido, pasó por allí. Es probable que haya cambiado de manos entre los vapores, las bodegas y los hombres que viven en la penumbra del río. Lestrade resopló con disgusto. ¿Pretende llevarnos ahora a las cloacas del puerto, Holmes? Allí, inspector, respondió mi amigo con una sonrisa apenas perceptible. Es donde la alta política suele ocultar sus huellas. Con esa sentencia, supe que nuestro próximo destino nos sumergiría en un ambiente más peligroso que cualquier despacho oficial. El carruaje nos condujo hasta las cercanías de los muelles, donde el aire estaba impregnado de sal, brea y humo de carbón. El Támesis, oculto en la bruma nocturna, despedía un olor penetrante que se mezclaba con el del pescado en descomposición y los barriles de mercancías. Las farolas vacilaban bajo el viento húmedo, proyectando sombras alargadas que se confundían con las de los estibadores y marineros, que aún se afanaban entre cajas y sogas. Todo aquel ambiente estaba cargado de una rudeza que contrastaba con la solemnidad de Whitehall. Holmes caminaba entre la multitud con naturalidad, como si aquella niebla fuera su elemento natural. Yo, en cambio, avanzaba con cautela, consciente de que en cada rincón podía acecharnos un peligro invisible. «Observe, Watson», me dijo en voz baja. «En los muelles la frontera entre lo legal y lo ilícito se disuelve como la niebla en el río. Es aquí donde suelen encontrarse las conexiones más improbables». Yo asentí en silencio, impresionado por la crudeza del lugar. No era difícil imaginar que un documento de vital importancia para el Estado hubiese cambiado de manos precisamente en aquel escenario sombrío. Fue entonces cuando Holmes, con un leve gesto, me indicó que guardara silencio. Entre las sombras distinguimos la figura de un hombre bajo, de rostro enjuto y ojos vivaces, conocido por los informes policiales como un intermediario habitual entre el AMPA y ciertos clientes de alto rango. El individuo conversaba en voz baja con otro personaje cuya silueta aún no alcanzábamos a identificar. Holmes se inclinó hacia mí y murmuró: «Ese hombre ha participado en más de una transacción clandestina. Donde él aparece, siempre hay secretos en venta». El sujeto gesticulaba con nerviosismo, como quien ofrece una mercancía peligrosa. De pronto, se volvió ligeramente y la luz de un farol descubrió sus facciones curtidas por el delito. No había duda. Estábamos ante uno de los enlaces más escurridizos del crimen organizado. Yo esperaba que el interlocutor fuese algún marino o un contrabandista, pero mi sorpresa fue mayúscula al descubrir, al avanzar unos pasos, que su acompañante tenía una presencia mucho más respetable. Holmes me lanzó una mirada rápida que confirmaba que lo que íbamos a presenciar trastocaría nuestras conjeturas. La figura que emergió de la penumbra no era la de un rufián cualquiera, sino la del joven secretario ministerial que habíamos visto horas antes en Whitehall. Su porte distinguido desentonaba de manera escandalosa con aquel entorno de sogas húmedas y cajas mal apiladas. «¡El secretario!», exclamé en un susurro. Holmes asintió con una mezcla de gravedad y satisfacción en su semblante. «Y observe, Watson, la naturalidad con que se dirige a ese intermediario. No es la primera vez que se encuentran». El joven hablaba con tono contenido, pero la tensión en su rostro lo traicionaba. Parecía exigir discreción, mientras el delincuente asentía con expresiones serviles. El intercambio de gestos sugería una negociación peligrosa,
y yo tuve la impresión de que el expediente desaparecido podía estar en el centro de aquel pacto. Holmes me detuvo con la mano, impidiéndome dar un paso más. Si intervenimos ahora, solo obtendremos silencio. Dejemos que la escena se desarrolle. Cada palabra es oro en esta partida. El secretario entregó un sobre al intermediario, y por un instante el misterio se volvió más espeso que la niebla. Yo comprendí entonces que la línea que separaba la respetabilidad del crimen era tan frágil como un hilo de humo. La transacción concluía cuando Holmes me retiró suavemente hacia la penumbra. El secretario se alejó con paso rápido, mientras el intermediario desaparecía entre los barriles. Permanecimos unos segundos en silencio, oyendo únicamente el rumor del río contra los pilotes. «Watson», dijo finalmente Holmes, «el hallazgo de esta noche cambia la naturaleza del caso. No es solo un robo, es un eslabón de una cadena mucho más vasta». Le pregunté si creía que el joven secretario actuaba por ambición personal o bajo órdenes de alguien más. Holmes, con su pipa apagada entre los labios, contestó: «La política raramente se contamina sola. Siempre hay manos invisibles que mueven los hilos. Y cuando un funcionario se cita con un delincuente de este calibre, puede apostar a que no se trata de un capricho aislado». Sus palabras me hicieron estremecer. Comprendí que el expediente perdido podía no haber salido aún a la luz, pero su sola existencia era ya moneda de cambio en negociaciones turbias. Holmes se volvió hacia mí con mirada grave. «La verdadera pregunta, Watson, no es quién sustrajo el documento, sino qué fuerzas oscuras desean poseerlo. Y esa respuesta nos conducirá más allá de lo que Lestrade está dispuesto a admitir». La noche de los muelles había abierto una grieta peligrosa entre el Parlamento y el crimen organizado. Holmes permaneció un largo rato en silencio aquella noche, su pipa apagada entre los dedos y la mirada fija en la penumbra del salón. De pronto, se incorporó con una energía súbita que me sobresaltó. «Watson», dijo con una chispa en los ojos, «si la verdad no sale a la luz, inventémosle un disfraz». Me explicó entonces su plan: filtrar deliberadamente la falsa noticia de que Scotland Yard había recuperado el expediente desaparecido. Aquella estratagema, me confesó, no buscaba engañar al público, sino a los propios culpables, cuyo comportamiento delataría la relación con el documento. «La mentira, bien utilizada», añadió, «es un espejo que obliga al criminal a mostrar su verdadero reflejo». Yo no pude evitar expresar mi duda. «¿No es arriesgado, Holmes? Podría despertar un escándalo aún mayor». Él sonrió con calma. «Justamente, Watson. Ninguna trampa es eficaz si no tiene filo». Comprendí entonces que nos hallábamos al borde de un movimiento maestro, capaz de desenmascarar al culpable, pero también de arrastrarnos a un torbellino político de consecuencias imprevisibles. A la mañana siguiente, los periódicos de Londres llevaban en sus titulares la noticia sensacional: «Scotland Yard recupera el expediente secreto desaparecido». Las hojas impresas volaban de mano en mano y la ciudad entera hervía de comentarios. Desde el carruaje que nos conducía a Whitehall, vi a los vendedores vocear la noticia en las esquinas y a los transeúntes detenerse para leer con avidez. El rumor se expandía con la rapidez de un incendio en un campo seco. «Observe, Watson», comentó Holmes mientras se acomodaba en su asiento. «Londres entero se ha convertido en nuestro laboratorio, y los sospechosos, sin saberlo, han sido arrojados al crisol». Yo sentí una mezcla de expectación y aprensión. Aquella mentira cuidadosamente orquestada tenía ahora vida propia, y me pregunté si seríamos capaces de controlarla. En los pasillos de Whitehall, los funcionarios comentaban el asunto con voces entrecortadas, y un murmullo de intriga recorría cada despacho. Holmes, con su serenidad habitual, parecía esperar pacientemente la primera grieta que habría de abrirse en la máscara de los culpables.
El primero en mostrar señales de debilidad fue el funcionario veterano, aquel hombre marcado por años de frustración. Cuando se le preguntó su opinión sobre la supuesta recuperación, balbuceó respuestas incoherentes, contradiciéndose en detalles insignificantes que no escaparon a los oídos atentos de Holmes. Yo lo observaba mientras se enjugaba el sudor de la frente con un pañuelo arrugado, y supe que algo lo consumía por dentro. No era solo temor, sino la certeza de que el ardid de Holmes había tocado una fibra sensible. «Curioso, ¿no le parece, Watson?», murmuró mi amigo, apenas apartándonos del grupo. El hombre que más clama contra la corrupción es el primero en tropezar con sus propias palabras. No pude evitar sentir compasión por aquella figura marchita, cuya dignidad se desmoronaba ante nuestros ojos. Y sin embargo, Holmes no se apresuró a declararlo culpable. Sabía que el nerviosismo podía ser tan solo un síntoma de su rencor acumulado, y no necesariamente una confesión velada. «Aún no hemos llegado al núcleo del enigma», sentenció. «Pero el calor de la mentira empieza a hacer sudar a los jugadores». Más reveladora fue la reacción del joven secretario ministerial. Apenas circularon los rumores, abandonó Whitehall con precipitación, sin dar explicaciones a sus superiores ni tomarse el tiempo de disimular. Holmes y yo, advertidos de su repentina salida, seguimos discretamente su carruaje hasta una calle secundaria, donde descendió con el rostro desencajado. Caminaba con prisa, mirando a un lado y otro, como un hombre acorralado por un peligro invisible. «Ahí lo tiene, Watson», susurró Holmes. «Un pez que muerde el anzuelo, y en su desesperación se delata». Observamos desde lejos cómo el joven entraba en una vivienda modesta, en un barrio donde ningún secretario respetable habría tenido motivo para detenerse. Aquella conducta lo marcaba con una culpabilidad más elocuente que cualquier testimonio. Yo, con el corazón acelerado, comprendí la audacia de la trampa de Holmes. No había que perseguir al expediente, sino a las reacciones que su supuesta recuperación provocaba. Y en aquel instante, la figura del secretario quedaba envuelta en una nube de sospecha más densa que la niebla del río. Durante los días siguientes, Holmes se limitó a observar en silencio como un entomólogo que estudia la agitación de los insectos bajo el cristal. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era registrado en la memoria infalible de su mente. El funcionario, veterano, se mostró cada vez más nervioso. El agente encubierto multiplicaba sus coartadas y el secretario parecía hundirse en un mar de excusas. Holmes, entretanto, no revelaba a nadie sus conclusiones. «Watson», me confió una tarde, «los hombres creen que se ocultan tras sus máscaras, pero basta una mentira repetida para que el disfraz se resquebraje». Yo lo veía moverse con calma por Whitehall, saludando con cortesía y sin dar indicio alguno de sus sospechas. Pero en sus ojos ardía una llama implacable. Estaba leyendo en las almas de aquellos hombres como quien descifra un manuscrito antiguo. Sabía que el desenlace se acercaba, aunque no podía adivinar en qué dirección apuntarían finalmente sus deducciones. Lestrade, por su parte, se debatía en un torbellino de emociones. Lo vi alternar la vergüenza de sentirse superado con una gratitud renuente hacia Holmes. Más de una vez lo sorprendí mordiéndose los labios, como si quisiera reprocharle su intromisión y al mismo tiempo agradecerle por encaminar el caso. «Holmes», le dijo en un arranque de franqueza, «su método es poco ortodoxo, pero debo admitir que ha producido resultados más rápidos que los míos». Mi amigo respondió con un leve gesto de cabeza, sin arrogancia ni falsa modestia. «Inspector, en el ajedrez no importa quién mueva las piezas, sino quién ve el jaque antes que el otro». Lestrade guardó silencio, meditando esas palabras. Yo percibí que, pese a su carácter recio, comenzaba a aceptar la superioridad intelectual de Holmes, aunque ello hiriera su orgullo profesional. El ambiente se tornaba cada vez más denso.
La trampa había surtido efecto. Las contradicciones y huidas de los sospechosos habían quedado expuestas. Sin embargo, el expediente seguía sin aparecer, y yo comprendí que aún nos aguardaban revelaciones más turbias en el camino. El joven secretario salió de Whitehall con una precipitación que, de no conocer nosotros la naturaleza de sus nervios, habría parecido simple prisa. Holmes, con una seña, nos indicó seguirle a cierta distancia. Lestrade, visiblemente incómodo en su papel de sombra, obedeció sin replicar. Atravesamos calles poco transitadas, donde las farolas apenas bastaban para quebrar la oscuridad. El secretario caminaba con pasos largos, como quien se sabe perseguido por su propia conciencia más que por hombres de carne y hueso. Holmes mantenía un ritmo constante, sin perder detalle, mientras yo me sentía cada vez más atrapado por la sensación de hallarnos al borde de un descubrimiento trascendental. «Fíjese, Watson», murmuró mi amigo, «el hombre que teme la luz busca refugio en las sombras, y las sombras del Támesis son las más densas de todas». Lestrade apretaba los labios, acaso irritado por la agudeza de Holmes, pero no se atrevió a interrumpir el avance. Finalmente, el secretario giró hacia el sur, en dirección a los muelles. El aire se volvió más húmedo y pesado, y un olor acre de brea y carbón comenzó a dominarnos. Supe entonces que estábamos abandonando el terreno de los pasillos ministeriales para adentrarnos en un escenario mucho más turbio y peligroso. Los muelles nos recibieron con su habitual sinfonía de sombras. La neblina, espesa como una cortina, colgaba sobre el río e impregnaba cada farol mortecino de un halo amarillento. Entre montones de carga, siluetas informes se movían como espectros, estibadores tardíos, marineros que arrastraban sogas y algún que otro vigilante que dormitaba apoyado en un barril. El Támesis golpeaba los pilotes con un murmullo grave, semejante a un lamento eterno. Yo, que tantas veces había acompañado a Holmes en escenarios lúgubres, sentí sin embargo un estremecimiento particular en aquel lugar, como si la noche misma quisiera ocultar un secreto demasiado pesado para ser revelado. Aquí, Watson, es donde Londres exhala sus verdades más impuras, susurró Holmes. Observe y espere. El río rara vez defrauda a quien lo interroga con paciencia. Contuvimos la respiración, ocultos entre cajas, mientras el secretario avanzaba hacia una figura que aguardaba en el extremo del embarcadero. La figura resultó ser un hombre de porte distinguido, pero con la impaciencia marcada en cada uno de sus gestos. Vestía con corrección, aunque el nerviosismo lo traicionaba. Se pasaba la mano por el sombrero una y otra vez, y miraba con insistencia hacia los navíos anclados. Un extranjero, sin duda, dictaminó Holmes en voz baja. Fíjese en el corte de su abrigo y en la forma en que aprieta el cigarro entre los dedos. Gestos continentales, propios de un hombre que no ha nacido en estas islas. El secretario se acercó a él con paso rápido, casi furtivo, y ambos se saludaron con la brevedad de quienes no buscan cortesías, sino eficacia. El extranjero preguntó algo en voz baja y el joven asintió, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. Holmes se inclinó hacia mí y murmuró con gravedad: «No espere intercambios de palabras amables, Watson. Lo que se juega aquí son intereses que superan la escala de estos muelles». En aquel instante comprendí que lo que estaba por ocurrir podía comprometer no solo la reputación de un hombre, sino la seguridad de todo un país. El secretario extrajo de su abrigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón, sin marcas ni sellos, pero de un tamaño que encajaba a la perfección con la idea de un expediente cuidadosamente oculto. Lo sostuvo con ambas manos, como si el objeto quemara su conciencia, y lo entregó con un gesto brusco al extranjero. Yo contuve el aliento. Aquella escena parecía la culminación de nuestra búsqueda. El expediente perdido, vendido en plena noche, en los muelles del Támesis. «Ahí lo tiene, Watson», susurró Holmes. «El pecado envuelto en papel ordinario».
El extranjero lo tomó con avidez y lo escondió bajo su capa. Su rostro, hasta entonces crispado por la impaciencia, se relajó en una expresión de triunfo. Lestrade, incapaz de contenerse, dio un paso al frente, pero Holmes lo detuvo con un ademán. Todavía no, inspector. A veces el pez debe tragarse por completo el anzuelo antes de que convenga tirar del sedal. Yo asentí, aunque mi corazón latía con violencia. Todo dependía de los próximos segundos, y la tensión del momento se volvió insoportable. La calma apenas duró un instante. Alguien, quizá un vigilante alarmado por nuestra presencia, lanzó un grito. El extranjero, sobresaltado, retrocedió con el paquete bajo el brazo y emprendió la huida hacia el laberinto de cajas y cuerdas. Holmes, Lestrade y yo nos lanzamos tras él. El suelo crujía bajo nuestros pasos, mientras la niebla se convertía en aliada del fugitivo. Se escuchaban golpes de madera, voces lejanas y el choque metálico de cadenas. Corrimos entre barriles, resbalamos en tablas húmedas, tropezamos con sogas olvidadas. A cada instante parecía que el hombre iba a desvanecerse entre la bruma, pero Holmes, con una precisión casi instintiva, anticipaba sus movimientos y nos guiaba por los recovecos del muelle. «¡Por allí, Watson!», exclamó, señalando hacia una sombra que se deslizaba junto a un almacén. La persecución se volvió frenética. Yo sentía el pecho arder y la garganta reseca, pero la figura delante de nosotros me empujaba a seguir, como si en ella se concentrara la clave de todo el misterio. Finalmente, una zancadilla fortuita de Lestrade derribó al extranjero. El paquete rodó hasta detenerse contra una pila de cajas, aguardando el desenlace de aquella desesperada cacería. El hombre cayó al suelo, jadeando y forcejeando con furia. Reconocí en él, no sin sorpresa, al mismo intermediario del hampa que habíamos visto días antes. Lestrade, con brusquedad, le colocó las esposas, mientras Holmes recogía el paquete con suma cautela. Todos contuvimos el aliento al abrirlo, mas lo que hallamos en su interior no fue el ansiado expediente, sino una colección de papeles falsificados, sin valor alguno. El silencio que siguió resultó más elocuente que cualquier exclamación. Holmes cerró el paquete con gesto sereno, pero en sus ojos brillaba una inquietud que yo rara vez había visto. «Watson», dijo mi amigo, tras unos instantes de silencio, «hemos sido conducidos a una distracción cuidadosamente preparada. Estos documentos son simples señuelos». Me quedé estupefacto. «¿Quiere decir que todo esto no era más que una farsa?». Holmes asintió, con expresión grave. «El verdadero expediente nunca estuvo destinado a salir de estos muelles. Alguien, mucho más astuto de lo que aparenta, ha querido hacernos perder tiempo y energías en esta persecución». Lestrade frunció el ceño, aún sujetando al prisionero. «Entonces seguimos en la oscuridad». «No del todo», respondió Holmes. «Cuando alguien se empeña tanto en distraernos, es porque guarda un secreto demasiado importante para ser expuesto a la luz». Con esas palabras, comprendí que nuestra investigación no había alcanzado su desenlace, sino apenas una etapa más en un laberinto que se volvía cada vez más intrincado. Nunca olvidaré aquella tarde en que Holmes decidió convocar a todos los implicados en nuestro propio salón de Baker Street. El ambiente, generalmente impregnado por el humo de su pipa y el murmullo de mis notas médicas, adquirió una solemnidad inusual. Las cortinas pesadas dejaban pasar apenas la luz, que caía oblicua sobre los rostros tensos de nuestros invitados, el joven secretario ministerial, el funcionario veterano y el agente encubierto de Scotland Yard. Lestrade, visiblemente incómodo, completaba la asamblea, cruzando los brazos como un centinela en un campo enemigo. Holmes se encontraba de pie, apoyado contra la repisa de la chimenea, con la expresión tranquila de un ajedrecista que observa a sus piezas antes del movimiento decisivo. Yo sentía, en cambio, el pulso acelerado, la tensión de aquel reducido espacio
era comparable a la de una sala de tribunal. «Caballeros», dijo Holmes con una serenidad gélida, «el momento de las conjeturas ha concluido. Permítanme presentarles el rostro de la verdad». Un silencio sepulcral se abatió sobre la habitación. Comprendí que, de allí en adelante, cada palabra de Holmes sería como el golpe de un martillo inexorable. Holmes encendió su pipa y comenzó su exposición con la calma de quien repasa una lección ya sabida de memoria. «Hemos seguido 3 hilos principales», anunció, y cada uno parecía conducirnos en una dirección distinta. El primero, el tabaco exótico hallado en el alféizar del despacho. Una mezcla de origen oriental, cara y refinada, consumida únicamente por ciertos círculos acomodados. Pausó un instante, dejando que la tensión se espesara. El segundo, el barro arcilloso encontrado en la alfombra. Procede de la ribera del Támesis, cerca de los muelles donde florecen los tratos clandestinos. Finalmente, alzó un pequeño sobre que contenía fibras oscuras. El tercero, restos de lana de un abrigo elegante, adheridos a la ventana, señal de un acceso arriesgado, pero cuidadosamente calculado. Los presentes se removieron en sus asientos. Yo advertí cómo el secretario apretaba los labios. El funcionario miraba al suelo y el agente encubierto adoptaba una inmovilidad casi teatral. Holmes sonrió apenas. «Estas pruebas, señores, son piezas de un rompecabezas, y esta tarde lo ensamblaremos pieza a pieza, hasta que el retrato del culpable surja con nitidez irrefutable». Holmes fijó su mirada en el joven secretario ministerial, cuyo rostro palideció de inmediato bajo aquel escrutinio. «Señor», comenzó Holmes con tono suave pero incisivo, «lo vimos con nuestros propios ojos reunirse en los muelles con un intermediario de Lampa, y sabemos que huyó precipitadamente de Whitehall tras la publicación de la falsa recuperación del expediente». El secretario abrió la boca, pero las palabras se agolparon sin orden. Titubeó, tartamudeó, hasta que finalmente murmuró que había sido víctima de un engaño, que solo había obedecido órdenes veladas y que jamás tocó con sus propias manos el expediente. Holmes lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando terminó, pronunció con firmeza: «Su nerviosismo lo delata, pero su implicación directa es débil. Usted ha sido un peón, arrastrado por la ambición y la imprudencia, pero no el artífice de este plan». El secretario bajó la cabeza, como un escolar sorprendido en falta, mientras Lestrade lo observaba con mezcla de desprecio y compasión. Yo comprendí que, pese a su conducta reprochable, aquel hombre no era más que un eslabón subordinado en la cadena del crimen. El turno recayó en el funcionario veterano, que hasta entonces había permanecido con gesto pétreo, como si nada pudiese conmoverlo. «Usted, caballero», prosiguió Holmes, «poseía un motivo evidente. Sus años de frustraciones y su rencor contra el sistema le ofrecían la tentación de arrastrar a otros en su caída. Su resentimiento era tan notorio que al circular la noticia de la recuperación del expediente, no pudo ocultar la contradicción en sus palabras. El hombre alzó la mirada, con ojos cargados de ira. «¡Mentira!», bramó. «Sí, detesto a muchos de mis superiores, pero jamás mancharía mis manos con un robo semejante». Holmes no se inmutó. «Justamente», replicó, «carecía usted de los medios para realizar la intrusión. No fuma tabaco oriental, ni viste los abrigos que dejaron sus fibras en la ventana, ni posee la agilidad necesaria para deslizarse por la canaleta del tejado. Su furia lo delata, pero su torpeza lo absuelve». El funcionario permaneció rígido, como un hombre a quien se le arrebata incluso el derecho de ser sospechoso. Yo advertí en su semblante un dolor silencioso, mezcla de humillación y alivio. Holmes dejó que el silencio se prolongara, como quien estira al máximo la tensión de una cuerda. Luego giró lentamente la mirada hacia el agente encubierto. «Queda usted, señor», dijo con voz firme, «y aquí las piezas encajan de manera inexorable.
El hombre, hasta entonces imperturbable, arqueó apenas una ceja. Holmes avanzó un paso. Usted fuma tabaco oriental, como bien saben algunos de sus colegas. Su abrigo, hecho a medida, deja fibras idénticas a las halladas en la ventana. Y su conocimiento de los procedimientos de Scotland Yard le permitió entrar y salir del despacho sin levantar sospechas. El agente trató de sonreír, pero el gesto le salió torcido. ¿Y por qué habría de hacer tal cosa?, preguntó. Por ambición, replicó Holmes sin vacilar. El expediente contenía pruebas contra un miembro del Parlamento, y usted lo sustrajo no para destruirlo, sino para utilizarlo como arma de chantaje. ¿Qué mejor manera de asegurarse un ascenso que poseer la ruina política de un hombre poderoso? Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La lógica de Holmes era tan clara y fría que no dejaba resquicio a la duda. Lestrade, con el rostro desencajado, miraba a su subordinado como quien contempla un espejo roto. El agente encubierto intentó sostener la mirada de Holmes, pero no tardó en bajar los ojos. Su mano temblaba sobre el brazo del sillón y el sudor perlaba su frente. No sabe de lo que habla», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Holmes dio un paso más y su figura se erguía con la autoridad de un juez. «Lo sé todo, señor, y usted también lo sabe». El silencio que siguió fue insoportable. El secretario respiraba agitadamente, el funcionario veterano clavaba los ojos en el suelo, y Lestrade, con el rostro lívido, parecía debatirse entre la furia y la desolación. Finalmente, el agente encubierto se llevó las manos al rostro y gimió como un hombre derrumbado. «¡Basta!», exclamó. «No puedo soportar más». Holmes no sonrió ni pronunció palabra triunfal. Solo se apartó un paso, como si ya nada le perteneciera a él, sino a la justicia. Yo observé cómo aquel hombre, que había jugado con la confianza de sus compañeros y con los cimientos del Estado, se desmoronaba bajo la mirada acerada de Holmes. Su caída no fue la de un criminal común, sino la de un traidor que había apostado su alma a la ambición y perdido. El eco de su confesión, aunque balbuceante y entrecortada, selló el destino de aquel infausto personaje. El silencio que siguió a la confesión del agente encubierto fue roto por Lestrade. El inspector, con el rostro desencajado, parecía debatirse entre la furia y la incredulidad. Durante unos segundos vaciló, como si aún le resultara imposible aceptar la magnitud de la traición. Finalmente, con voz quebrada, pronunció la orden que pesaba sobre sus labios. «Arresten a este hombre». La sentencia resonó más como un lamento que como un mandato. 2 guardias, avisados con antelación, entraron en el salón y se llevaron al culpable esposado. El traidor no opuso resistencia. Caminaba con la resignación de quien se sabe vencido, incapaz de sostener un instante más la mirada del detective que lo había desenmascarado. Lestrade, por su parte, bajó la vista. Nadie en la sala podía ignorar el peso que recaía sobre sus hombros. Había tenido que ordenar la detención de un hombre que había servido bajo su autoridad, y la vergüenza de ese acto lo acompañaría de por vida. Observé al inspector con atención, y vi en él el retrato de un hombre profundamente herido, no por la derrota frente a Holmes, a la que estaba ya acostumbrado, sino por la humillación que significaba reconocer que la corrupción había anidado en su propia casa. Su voz, antes firme y enérgica, se volvió un murmullo al hablar conmigo. «Watson», me dijo, con un gesto sombrío, «jamás pensé que un subordinado mío pudiera traicionarme de esta manera. Es como si me hubieran arrancado un pedazo de mi propia carne. No hallé palabras de consuelo». Comprendí que Lestrade sufría más por el golpe al honor de Scotland Yard que por la vergüenza personal. Sus manos temblaban al ajustarse el abrigo, como si quisiera recomponerse a la fuerza. Holmes lo observaba con una mezcla de severidad y comprensión distante. No hubo burla en su semblante, solo el reconocimiento de que aquel hombre, por rudo y obstinado que fuese,
sentía en ese instante la desolación más amarga de su carrera. Holmes, sin abandonar su actitud imperturbable, pronunció unas palabras que me quedaron grabadas. «Inspector», dijo, «no se engañe. No es su autoridad lo que ha sido herido, sino algo mucho más grave, la confianza pública en la justicia». Lestrade lo miró con gesto adusto, incapaz de replicar. Holmes prosiguió. «Un detective puede perder un caso y un policía puede equivocarse, pero cuando el propio guardián de la ley se convierte en traidor, la herida que inflige es mucho más profunda que la de cualquier criminal». Aquellas palabras me impresionaron, pues no estaban teñidas de reproche ni de vanagloria. Holmes no hablaba como un vencedor, sino como un hombre que comprendía la magnitud de la herida moral que Londres debía ahora sobrellevar. Yo mismo sentí un estremecimiento. Más allá del misterio resuelto, quedaba la amarga lección de que ninguna institución es invulnerable al veneno de la ambición. Cuando ya parecía que nada más podía sorprendernos, Holmes pidió inspeccionar nuevamente el despacho del inspector. Con la ayuda de un bastón metálico, golpeó suavemente el suelo de madera, hasta que un sonido hueco delató un compartimento oculto. Al retirar una tabla, apareció una caja metálica cuidadosamente cerrada. Dentro, en perfecto estado, reposaba el expediente desaparecido. El documento, intacto y completo, brillaba bajo la luz de la lámpara como una pieza de oro recién desenterrada. «Ahí lo tiene, Lestrade», dijo Holmes con calma, «la prueba material de la traición consumada». Lestrade lo tomó con manos temblorosas. Yo vi en sus ojos un alivio fugaz, pronto reemplazado por la vergüenza de reconocer que aquel secreto había estado oculto a tan pocos pasos de él durante todo este tiempo. Holmes cerró el compartimento con gesto solemne, como quien coloca la última pieza en un tablero de ajedrez. La noticia de que el expediente había sido recuperado no tardó en extenderse por los pasillos del poder, aunque la versión oficial omitió los detalles más comprometidos. Londres, siempre ávido de rumores, respiró aliviado al saberse protegido de un escándalo inmediato. Yo mismo, paseando por las calles al día siguiente, escuché a los transeúntes comentar con alivio que la amenaza se había conjurado. Nadie sospechaba que la tranquilidad aparente era apenas una ilusión cuidadosamente mantenida. Holmes, por su parte, no compartía la satisfacción general. Mientras fumaba en silencio, me dijo con un tono casi melancólico: «La ciudad duerme tranquila, Watson, pero solo porque ignora la magnitud del peligro que la rozó». Yo comprendí entonces que, aunque el pueblo celebrara su aparente seguridad, la herida moral seguía abierta, y en el silencio de Baker Street el aire parecía cargado de una calma frágil, como el mar tras una tormenta que promete volver. Esa misma noche, mientras redactaba mis notas, Holmes interrumpió mis pensamientos con una de sus observaciones más sombrías. «El expediente está de nuevo en manos de las autoridades, pero no se equivoque, Watson. El golpe político apenas comienza». Levanté la vista, sorprendido. «¿Quiere decir que, a pesar de haber recuperado el documento, la amenaza persiste?» «Exactamente», respondió con gravedad. «Un secreto revelado puede ser peligroso, pero uno que ha estado en riesgo de serlo, lo es aún más. Ahora, cada hombre implicado en este asunto vive bajo la sospecha de haber sido señalado. La política no perdona, y mucho menos olvida». Me estremecí al comprender la extensión de sus palabras. El expediente, intacto, era ya una sombra que recorrería los pasillos del poder, generando desconfianza y resentimiento. Holmes apagó su pipa y se recostó en el sillón. «El crimen, Watson, no siempre mata con un arma. A veces hiere con la simple sospecha. Y esas heridas, créame, suelen ser las más difíciles de cerrar». Con esa reflexión, supe que nuestro caso había llegado a su desenlace inmediato, pero que sus ecos retumbarían en Londres por mucho tiempo. Aquel atardecer, Baker Street
se hallaba sumida en un silencio casi sagrado. Holmes, inclinado sobre su violín, dejaba escapar notas suaves, impregnadas de una melancolía que parecía flotar en el aire como un incienso invisible. El fuego crepitaba en la chimenea, y yo, sentado en mi sillón habitual, observaba con recogimiento a mi amigo. No era la primera vez que lo veía recurrir a su música tras la resolución de un caso arduo, pero aquella velada las melodías sonaban distintas, como si en ellas se destilara no solo alivio, sino un pozo de cansancio espiritual. El arco se deslizaba con una cadencia pausada, evocando más un lamento íntimo que un entretenimiento ligero. Yo sentí que, en ese instante, Londres entero quedaba muy lejos. El bullicio de la ciudad, las intrigas políticas, incluso el eco reciente del traidor desenmascarado, todo parecía disolverse en la calma serena de aquel violín. Holmes cerró los ojos y por un momento tuve la impresión de que tocaba para sí mismo, como si buscara consuelo en las vibraciones de las cuerdas. Una serenidad solemne envolvía el salón, y comprendí que el caso del expediente había dejado en él una huella más profunda de lo que sus palabras jamás admitirían. Cuando el violín enmudeció, Holmes dejó el instrumento a un lado y permaneció un instante en silencio, contemplando las llamas. Yo, que lo conozco como pocos, advertí en su semblante una fatiga que raras veces permitía traslucir. «Holmes», me atreví a decir, «¿acaso este caso lo ha afectado más de lo habitual?» Él giró hacia mí, con una leve sonrisa que parecía esforzarse por ocultar la verdad. «Mi querido Watson, incluso el mecanismo más preciso acumula desgaste tras una presión continua. El intelecto no es excepción». Me conmovió aquella confesión, porque pocas veces lo había escuchado hablar de sí mismo en términos tan humanos. Holmes solía mostrarse como un ser de razón pura, inmutable ante el caos del mundo. Sin embargo, aquella noche percibí un velo de cansancio en sus ojos, una sombra nacida no del esfuerzo físico, sino del peso moral que había cargado durante la investigación. Conversamos con calma sobre los sucesos recientes, repasando los pasos del caso. Él evitaba cualquier tono de triunfo y hablaba, más bien, como un hombre que ha visto demasiado y que medita las consecuencias más allá de los hechos inmediatos. Yo lo escuchaba con respeto y cierta tristeza, pues comprendía que, tras su brillantez, latía también una fragilidad que rara vez se permitía mostrar. Holmes tomó de nuevo su pipa y, tras encenderla con parsimonia, exhaló una nube de humo que ascendió lentamente hacia el techo. «Watson», dijo con gravedad, «lo que este caso ha revelado no es la debilidad de un hombre, sino la fragilidad de las instituciones mismas». Me observó con esa mirada penetrante que parecía atravesar más allá de las apariencias. La justicia, la política, incluso la policía, todas son estructuras que descansan sobre la confianza pública, y basta un solo acto de traición para que ese edificio se resquebraje. Reflexioné en silencio sobre sus palabras. Recordaba el rostro de Lestrade, quebrado por la vergüenza, y entendí que lo que Holmes señalaba era una verdad inapelable. El daño mayor no había sido el robo del expediente, sino la herida invisible infligida a la confianza de la sociedad. «¿Y cree usted que esa herida sanará?», pregunté. Holmes encogió los hombros con gesto medido. «Las instituciones se recuperan, pero nunca sin cicatrices. Cada sombra deja su marca, y el recuerdo de la traición se arrastra más tiempo que el delito mismo». Su voz, más que crítica, era melancólica, y yo comprendí que veía en el porvenir de Inglaterra una fragilidad que pocos se atrevían a admitir en voz alta. Holmes, tras una breve pausa, retomó su reflexión con tono más íntimo. «Existe una creencia extendida, Watson, de que el crimen nace principalmente de la necesidad, del hambre y de la miseria.
Pero este caso nos enseña una lección distinta. Se inclinó hacia adelante, con el rostro iluminado por las brasas. La pobreza puede empujar a un hombre a robar un pan, pero rara vez lo conduce a corromper los cimientos del Estado. En cambio, la ambición, esa fiebre que devora a quienes ya poseen más de lo que necesitan, es capaz de arrastrar incluso a los mejor situados hacia el abismo. Recordé al agente encubierto, aquel hombre que, contando con una posición estable y prometedora, había elegido la senda del chantaje y la traición. Comprendí entonces la verdad de las palabras de Holmes. No había sido la carencia lo que lo llevó al crimen, sino la codicia de un ascenso más rápido, de un poder más amplio. El peligro mayor para una nación, continuó Holmes, no son sus pobres, sino sus ambiciosos. Ellos corroen desde dentro, disfrazados de honorabilidad. Su sentencia me estremeció, porque revelaba una visión amarga pero certera del alma humana. Holmes permaneció un momento en silencio, como si buscara la forma precisa de encapsular sus pensamientos. Finalmente, habló con una solemnidad que aún resuena en mi memoria. El deber del detective, Watson, no es salvar la honra de los hombres, sino la verdad. Esa permanece inmutable, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Lo dijo sin alzar la voz, pero con una firmeza que convertía la frase en una máxima. Sentí que me hallaba frente a una de esas sentencias destinadas a sobrevivir al tiempo, a ser recordada mucho después de que los nombres y los casos se olvidaran. Yo lo miré con respeto profundo. Holmes no buscaba laureles ni gratitud. Lo movía una devoción austera hacia la verdad, aunque ésta resultara incómoda o dolorosa. Era esa lealtad inquebrantable lo que lo distinguía de todos los demás, y lo que a menudo lo aislaba en una soledad que pocos podían comprender. Y sin embargo, me atreví a decir, no todos comparten esa visión. Muchos preferirían la apariencia de orden antes que la verdad desnuda. Holmes esbozó una sonrisa leve. Por eso, mi querido amigo, el detective debe estar dispuesto a cargar con la incomodidad de mostrar lo que otros prefieren ocultar. Sus palabras, sencillas y firmes, quedaron suspendidas en el aire como un veredicto irrevocable. La noche avanzaba y el fuego comenzaba a extinguirse, dejando el salón en una penumbra apacible. Yo observaba a Holmes, pensativo y recogido, y sentí que la figura de mi amigo era en sí misma un símbolo de aquella eterna lucha entre la razón y la oscuridad. Tomé mis notas con el propósito de registrar cada detalle de lo ocurrido, no solo por fidelidad a los hechos, sino porque intuía que este caso encerraba una enseñanza más profunda que las habituales. Holmes, recostado en su sillón, permanecía en silencio, como si las llamas moribundas reflejaran sus pensamientos. Yo, por mi parte, me dejé llevar por una sensación de nostalgia. Comprendí que cada caso que relataba no era simplemente un registro policial, sino una meditación sobre la condición humana, sobre sus debilidades y sus fuerzas, sobre la delgada línea que separa la virtud de la corrupción. Concluyo este relato con una invitación al lector, que reflexione sobre la naturaleza del crimen y de la justicia, sobre el peso de la verdad y la fragilidad de nuestras instituciones. Holmes, con su genio inigualable, nos recuerda que la luz de la razón puede ser tenue, pero es suficiente para atravesar incluso las tinieblas más densas. Y mientras el eco de su violín resonaba todavía en mi memoria, supe que aquel caso no se borraría jamás de mi espíritu. En el silencio que siguió al desenlace, no fue la victoria lo que quedó grabado en mi memoria, sino la fragilidad de la verdad frente al ruido del poder y de la ambición. Hay misterios que se resuelven con pruebas y deducciones, y otros que, aun revelados, siguen latiendo en la penumbra del alma humana. Tal vez sea allí donde el crimen deja su huella más profunda, no en las pruebas halladas, sino en las dudas que nunca se extinguen. Y tú, al escuchar esta historia,
¿Piensas que la justicia realmente se cumplió? ¿O acaso el precio pagado fue demasiado alto? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta narración te envolvió en sus sombras y reflexiones, te invito a dejar un like, compartirla con quienes disfrutan del buen misterio, comentar tu visión sobre el caso y sus personajes, y suscribirte para seguir recorriendo juntos las sendas ocultas donde la verdad aguarda ser descubierta.